Nuestro mensaje para hoy lleva por título Cristo nuestro nuevo amanecer y estaremos basando nuestro mensaje en el capítulo 7 de Hebreos, versos 13 al 14, el cual dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Para entrar un poco en contexto, mis hermanos, recordaremos que en nuestro mensaje anterior titulado Cristo, el gran legislador, nos basamos en el verso 12, enseñamos que la debilidad, la incapacidad, incompetencia del antiguo orden sacerdotal para hacer algo a favor del pecador hacía más que evidente la necesidad de que en su lugar fuese colocado uno mejor. También aprendimos que si el sacerdocio levítico habría de ser reemplazado por una orden diferente, superior y eficaz, por consecuencia se sobreentendería que juntamente con esta orden todos los ritos, ceremonias y sacrificios habrían de irse juntamente con el sacerdocio antiguo para no volver nunca más. Y no solo las ceremonias, no solamente los rituales establecidos por la ley habrían de desaparecer, sino que también el sacerdote y el templo, tal y como fue concebido por la ley, habrían de sufrir un cambio radical. Y este cambio, esta abolición del viejo pacto sería así porque la orden sacerdotal antigua estaba tan estrechamente unida a esos componentes ceremoniales, estaba tan unida a esos componentes religiosos de la antigua orden. Dichos componentes representaban dignamente la cualidad y condición de esta vieja orden sacerdotal. ¿Qué quiero decir con esto? Que dichos componentes representaban dignamente la condición, la cualidad de esta vieja orden. Quiero decir con esto que así como esta vieja orden sacerdotal era oficiada por sacerdotes débiles y mortales, asimismo eran las cualidades de este sacerdocio que le imposibilitaban permanecer vigente para siempre, tal y como las cualidades de aquellos que la oficiaban. Quiero decir que aunque bajo esta orden se hicieron infinidad de ofrendas, infinidad de sacrificios en el templo o en el tabernáculo, el velo aún así permaneció erguido, dándonos a entender con esto que bajo esta orden nadie podría jamás acercarse a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si el sacerdote llegaba a su fin, entonces juntamente con él todas las ceremonias, todos los sacrificios, todas las costumbres, todas las fiestas llegarían también a su fin. Así que todo lo que esta vieja orden jamás pudo hacer, acercarnos a Dios, se hizo posible por medio del advenimiento del Mesías, que como el nuevo verdadero gran sumo sacerdote reemplazó el lugar del antiguo y trajo juntamente con él una nueva ley. Una nueva ley, decíamos, eficiente para hacer por el pecador todo lo que la vieja ley jamás pudo hacer. Una ley que representara cabalmente, adecuadamente la eficiencia, el poder y autoridad de su sacerdocio para salvar al pecador para siempre y así poder acercar a los hombres a Dios. Por esta nueva ley nos referimos al Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, que trajo nuestro gran legislador, nuestro gran sacerdote, es de quien digo estas cosas. Este poderoso Evangelio provee todos los recursos, provee todas las condiciones necesarias para que el más vil de los pecadores pueda, sin temor, eficazmente acercarse a Dios y acercar a Dios a los hombres. Y no lo hace como la antigua ley, figurativamente, representativamente, sino lo hace en esencia, en realidad. Así que una vez habiendo declarado nuestro escritor la abolición de lo antiguo en los versos 11 y 12, ahora nuestro escritor nos lleva a los versos 13 y 14
para que contemplemos con asombro el resurgimiento de lo nuevo, el amanecer de un nuevo día estableciéndose sobre la faz de la tierra con días de salvación. Y lo primero que hace es presentar dos pruebas chocantes a la mente del judío. Dos pruebas que convulsionan la moralidad de los que están allí presentes. La primera es respecto a que este sacerdote es de otra tribu. Y la segunda declaración chocante a la mente del judío fue que Moisés, respecto a este sacerdocio, jamás dijo nada. Él dijo lo siguiente en nuestros versos. Vaya a él, por favor, verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Imagínense, un judío frente a estas palabras, mis hermanos, es simplemente una convulsión de pensamientos, es una situación chocante, es una declaración confrontante. Por supuesto que nosotros al leer tal afirmación, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, no nos golpea como a ellos, porque nosotros estamos contemplando este pasaje desde como un hecho histórico, como un relato antiguo. Pero aunque no nos golpee, mis hermanos, de la misma manera como lo hace con ellos, porque ahora nosotros tenemos suficiente luz y entendemos a la luz de las Escrituras todo su contexto, es importante que nosotros podamos reconocer que existe una separación entre el sacerdocio según el orden de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Para no terminar como muchos evangélicos, para no terminar como muchas iglesias que lo que hacen es mezclar lo antiguo con lo nuevo. Mezclar los rituales de las ceremonias judías con el cristianismo, con el Nuevo Testamento. Todas estas prácticas, mis hermanos, son más comunes, o estas mezclas son muy comunes en muchas iglesias, y para vergüenza de nuestra denominación, en muchas iglesias bautistas. Así que esta afirmación respecto a la tribu de Judá fue pasmante, por la razón de que jamás se había permitido que un sacerdote distinto a la tribu de Leví pudiera siquiera acercarse al altar. Este es el corazón del dilema, mis hermanos. Este es el problema que están enfrentando los judíos con esto que nuestro escritor ha venido diciendo en el capítulo 7. ¿Cómo podría alguien distinto a la tribu de Leví servir como sacerdote cuando esto claramente está prohibido en la ley? Y note que al decir la Escritura, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, en su original, más que referirse al acto, mis hermanos, más que referirse al oficio, se está reconociendo el derecho legal, el derecho exclusivo que tenían los de la tribu de Leví. Ellos poseían este derecho, y dice, nadie sirvió al altar. Esta palabra connota este sentido. El sacerdocio era un derecho exclusivo de la tribu de Leví. De acuerdo a la ley, Dios no permitiría bajo ninguna circunstancia que alguno procedente de otra tribu de Israel, ya sea Rubén, ya sea Neftalí, ya sea de Zabulón o de Aser, participara de las funciones, participara de los oficios sacerdotales. En Números 3:38, el Señor dejó ver claramente su sentir al respecto, diciendo, cualquier otro que se otorgue este derecho, refiriéndose al sacerdocio, sea condenado a muerte, sea cortado. La palabra en nuestro pasaje sirvió en su original, denota ese derecho legal dado por Dios a esta tribu. Derecho que nadie más podía adjudicarse a sí mismo, mis hermanos. Derecho que nadie podía tomar sin sufrir una terrible pena. Y cuando leemos la frase, sirvió al altar, se refiere no solo a la función esencial y propia de los sacerdotes. ¿Cuál era esta función esencial de los sacerdotes?
entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificios. No solo a esto se refiere, sino también se refiere a toda otra función menor que aquellos 22,000 levitas, de acuerdo a Números 3:39, desempeñaban como parte de su trabajo, ya sea asistiendo a los sacerdotes, trabajando en el cuidado y mantenimiento de los utensilios, o ya sea en el montaje del tabernáculo. En Números capítulo 3, versos del 5 al 10, se menciona algo acerca de esto. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: convoca a los de la tribu de Leví y ponlos a disposición del sacerdote Aarón para que lo asistan. Ellos lo asistirán y representarán a toda la comunidad en el tabernáculo, desempeñando las tareas de la morada. Estarán a cargo de todos los utensilios del tabernáculo y asistirán a los israelitas desempeñando las tareas del tabernáculo. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son dedicados por completo de entre los israelitas, y designarás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Todas las responsabilidades del altar, mis hermanos, las cuales menciona nuestro escritor, se dividieron en 3 clanes. Estos 3 clanes eran los hijos de Aarón, y los nietos de Leví. Fueron Gersón, Coat y Merari. Los 7,000 descendientes de Gersón, llamados gersonitas, de acuerdo a Números 3:22, les correspondía el cuidado de la morada, de la tienda, les correspondía el cuidado de la cubierta, de las cortinas de la entrada del tabernáculo, las cortinas del atrio, las cortinas de las puertas del atrio que rodea el tabernáculo, así como del cordaje necesario para todas las tareas de montaje. A los 8,600 descendientes de Coat, los coatitas, de acuerdo a Números 3:28, eran responsables del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario, el velo y todo lo necesario para su montaje. A los 6,200 descendientes de Merari, los meraritas, tenían la responsabilidad de la custodia de los tablones del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos sus aparejos y todo lo necesario para las tareas de montaje. También estaban a su cargo las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. En cuanto a Aarón, tenía a su cargo las tareas del recinto sagrado y la supervisión general de todos los levitas. Solo estos 3 clanes, mis hermanos, estas 3 personas, estos 3 hijos, estos 3 nietos de Leví, con todos sus primogénitos, tenían el privilegio de servir al templo como sacerdotes, como asistentes, como colaboradores en todos los oficios de Aarón. Así que nuevamente, mis hermanos, estos judíos, al escuchar, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor no es de la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá. Quizás alguno se preguntaría: ¿cómo puede ser esto posible? Si es evidentemente claro que está prohibido, debe de ser de la tribu de Leví, no de Judá. Seguramente algunos de ellos recordarán aquel penoso suceso registrado en 2 de Crónicas 26, no sé si usted lo ha leído, donde uno de la misma tribu de Judá tuvo la osadía de acercarse al altar, y nos referimos al rey Usías. ¿Qué pasó? Este hombre, en un momento de autoexaltación por causa de su grandeza y su poder como rey, tuvo el atrevimiento de entrar al templo y quemar incienso en el altar. Y Usías creyó que por causa de su realeza y dignidad podía ser considerado digno de acercarse y quemar incienso en el altar. A los sacerdotes allí presentes, desconcertados, le dijeron en 2 de Crónicas 26:18: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de todos los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote
Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Así que, mis hermanos, seguramente, mientras estos escuchaban a nuestro apóstol decir, nuestro Señor viene de la tribu de Judá, cabe la posibilidad de que algunos de ellos estaban recordando este evento del rey Uzías, quien asimismo de la misma tribu había tenido la osadía, el atrevimiento de acercarse al altar. Y seguramente ellos pensaron, ¿no será acaso esto otro ejemplo de atrevimiento? ¿Otro caso de imprudencia como lo fue con el rey Uzías? Seguramente algunos de ellos lo pensaron. Quizás pensaron, Cristo se está adjudicando un oficio que no le corresponde. Cristo se está entrometiéndose en una función que no le ha sido dada. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que se dice de que Jesús es de otra tribu y es de la misma tribu de Judá, ambos sucesos entre el rey Uzías y Cristo no se parecen en nada. Aunque ellos podrían estar confundidos en sus mentes y creer que está pasando una situación muy similar, no está pasando nada similar. Primero, les digo por qué. Porque nuestro Señor Jesucristo conocía muy bien su llamado y tenía muy en claro que no es correcto meterse en asuntos donde Él no ha sido llamado. Cosa que muchos de nosotros deberíamos aprender. Un primer ejemplo lo tenemos en el relato de Mateo 8:29, donde los mismos demonios sabían muy bien esto. Sabían muy bien que Jesús se limitaba a su llamado. La Nueva Versión Internacional transmite más claramente esta idea. Recuerda el relato del demonio gadareno. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo señalado? Como diciendo, algo que tú no harías. ¿Has venido a esto? Por supuesto que el Señor no venía a esto. No venía a atormentarlos aún. Un segundo ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 12, versos 13 al 14, donde Jesús fue solicitado para hacer justicia en un asunto civil. Recuerda a aquellos hermanos que estaban en una controversia. Estaban peleando una herencia. Creo que el menor estaba demandando más de lo que le correspondía. Así que Jesús sabía muy bien que lo que estaba ahí sucediendo. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él volteó y dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y siguió. No les hizo caso. Jesús sabía muy bien que en esta etapa de la historia no le correspondía aún juzgar a los demonios, ni tampoco resolver asuntos civiles, como en este caso de la herencia, sino que Él venía a salvar y gobernar a su pueblo. Y este pequeño fragmento de la vida de Cristo, mis hermanos, para nosotros es una ley. Es un principio que debemos seguir. Así como Cristo, quien entendía muy bien los tiempos y cuál era su llamado, todos nosotros somos llamados, mis hermanos, a ser entendidos en los tiempos y que diligentemente descubramos cuál ha sido nuestro llamado, cuál ha sido nuestro don. Es nuestro deber personal y es nuestro deber como iglesia conocer cuál es nuestra función, en qué asuntos nosotros tenemos injerencia y en cuáles no. Cuando lo sepamos, debemos pedir la ayuda de Dios y perseverar en ello. No saber cuáles son nuestros roles traerá muchos problemas. Y no saber cuál es nuestro rol de padres, o no saber cuál es nuestro rol de hijos, o como miembros de la iglesia, o como ciudadanos, traerá mucha confusión, traerá mucho dolor. Algunas veces nosotros como pastores, al querer ejercer nuestro rol pastoral, en algunas ocasiones nos hemos encontrado en muchas disyuntivas, preguntándonos, como pastores, ¿tenemos injerencia en esto que nos acabamos de enterar? Que nos llegó por ahí un pajarito y nos dijo, ¿tenemos injerencia, pastor, en esto? Y concluimos, creo que no. Eso compete a la casa, al hogar, a los padres. ¿Hasta dónde llega nuestra línea? Discutimos algunas veces y en muchas ocasiones hemos decidido no intervenir porque creemos que eso compete a la autoridad del matrimonio, a la autoridad del padre, a la autoridad del
X persona. Y por eso no lo hemos hecho. Dejamos mejor que la ira de Dios obre en esa persona. No, sino que como familia damos pues lugar a que ellos puedan resolver sus asuntos personales. Entonces, mis hermanos, al equivocarnos en discernir esto, nos acarrearemos muchos problemas innecesarios. Estamos observando simplemente de Cristo. Estamos diciendo por qué no se parece su intervención en el sacerdocio a la manera de Usías. Sin embargo, también quiero traer un principio para todos nosotros. Debemos nosotros, mis hermanos, entender cuál es nuestra función, así como Cristo lo estaba entendiendo. Proverbios 14:8, hay muchos ejemplos. La ciencia del prudente está en comprender su camino. Proverbios 20:3, honra es del hombre abandonar la contienda, pero cualquier insensato se enreda en ella. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:11, procurar tener tranquilidad, ocupándonos de vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. 1 Corintios 7:20, cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Otro apóstol quiere que como cristianos entendamos que podemos librarnos de muchos sufrimientos innecesarios. 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si por otra parte, mis hermanos, nos ocupamos siempre en nuestros asuntos, ténganlo por seguro que Dios le bendecirá. El Señor muestra favor extraordinario a todos aquellos sirvientes cuando ellos se aplican diligentemente a sus deberes. Pero si usted dice, pastor, pero yo no sé cuál es mi llamado, ¿cómo puedo saber? Le diré, mis hermanos, cómo estos hombres de Dios descubrieron su llamado. No es una fórmula, no es un método, simplemente le diré, ocúpate en trabajar, ocúpate en servir, apártate de la pereza. Es sencillo. En las Escrituras Dios siempre reveló sus propósitos específicos a los hombres mientras ellos trabajaban. Dios jamás reveló su llamado a los ociosos. Dios jamás fue al encuentro de un flojo y le dijo, hey, tengo un llamado especial para ti, levántate, toma tu lecho. ¿No? Ven, tengo un llamado específico. Dios es Dios de personas trabajadoras, de personas ocupadas. Muchos ejemplos de la Biblia, y les cito algunos. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas de su suegro. Cuando llamó a Gedeón, estaba sacudiendo el trigo. Cuando buscó a Saúl, estaba buscando las asnas de su padre. Cuando llamó a Eliseo, estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Cuando llamó a David, estaba apacentando las ovejas de su padre. Cuando llamó a Nehemías, estaba sirviendo al rey. Cuando llamó a Amós, estaba pastoreando sus ovejas. Cuando llamó a Pedro y a Andrés, estaban echando las redes al mar. Cuando llamó a Juan y Santiago, estaban aderezando sus redes. Cuando llamó a Mateo, estaba cobrando impuestos. La gran noticia del gran Salvador fue dada a los pastores mientras ellos estaban ocupados en su oficio. ¿Cómo puedo saber en qué seré bueno y en qué Dios me está llamando? Póngase a trabajar. Póngase a servir. Pero cuidado, si alguno de ustedes dice, bueno, yo soy muy trabajador. Debe saber que también Satanás bombardea con la tentación de muchas ocupaciones para que seas distraído de lo que verdaderamente es útil, lo que verdaderamente importa, los asuntos del reino. Los apóstoles en Hechos 6, lo acabamos de leer, aquellos que están llevando su plan de lectura. Los apóstoles fueron tentados a ocuparse de servir de las mesas para descuidar la oración y la predicación. Sin embargo, ellos dijeron, nombremos a unos diáconos. No es correcto que nosotros dejemos la predicación y la oración por ocuparnos a las mesas. Así, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos aprender a ser sabios como nuestro Maestro Jesucristo, para entender perfectamente los tiempos, para entender nuestro llamado tal y como Él lo hizo. Así que el Señor Jesucristo sabía muy bien su función. Él no estaba entrometiéndose en un asunto, refiriéndome al sacerdocio, en algo en lo que Él no fue llamado. Él no estaba tomando un oficio que no le fue dado por el Padre, como habrían podido pensarlo estos judíos a quienes se les leía esta carta.
Y la segunda razón, mis hermanos, y de mayor peso, por la cual decimos que este suceso entre el rey Usías y Cristo no se parece en nada, es porque el rey Usías de la tribu de Judá estaba usurpando una función exclusiva de la tribu de Leví, en la cual él no tenía parte. Él estaba metiéndose en una orden en la cual él no había sido considerado. Pero Cristo, atención, procedente de otra tribu, no estaba usurpando, no estaba entrometiéndose, no estaba uniéndose a la antigua orden. Más bien Él estaba levantando otra nueva orden. Él estaba reemplazando la vieja orden para establecer en su lugar una mejor, una infinitamente mejor, una orden según el orden de Melquisedec. Entonces Él no estaba pisando los terrenos de la vieja orden sacerdotal. Él estaba posicionando una nueva. Por lo tanto, no está sucediendo lo mismo. Por esta razón es que la Escritura, al decir que es procedente de la tribu de Judá, se reconocía que este sacerdocio es otro tipo, no es el mismo. Un sacerdote real estaba reemplazando y levantando una nueva orden sacerdotal. Dice la Escritura, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cuando nuestro pasaje dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, se hace referencia a que su sacerdocio es distinto. Está por encima del sacerdocio de Leví. Se da por sentado que la antigua orden ahora es reemplazada por otro nuevo pacto, otro sacrificio, otra ley llamada evangelio, otro nuevo gran sumo real sacerdote. Aquel era rey, Usías, y creyó que podría tomar el sacerdocio. Sin embargo, no estaba permitido para aquella orden. Pero en esta nueva orden, ahora Jesucristo habría de ser un rey y sería también sacerdote. Este pasaje está recordándoles que Cristo, al proceder de la tribu de Judá, de la cual procedía el rey David, se reconoce que es un sacerdote real, que se levanta como el nuevo gran real sumo sacerdote de los hombres. Esto fue anunciado por los salmos, que este sacerdote sería rey, de acuerdo al Salmo 110:4. Fue anunciado por los profetas que este sacerdote vendría de la tribu del linaje de David, o sea, de Judá. Los pasajes proféticos de la Escritura en referencia al Mesías que saldría de David y por consecuencia imposible ser del sacerdocio levítico son numerosos. Por citar solamente dos. En 2 Samuel 7:12, Dios le dice a David, y cuantos tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le dice a David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino para siempre. Al profeta Isaías le habló de los alcances de su gobierno en el capítulo 9 a partir del verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se sentará en el trono de David. Y pasajes como estos, mis hermanos, hay muchos, muchos más. Y aún podemos profundizar un poco más en nuestro verso. Cuando nuestro escritor dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, descubriremos que la palabra vino, mis hermanos, en su original no es un vino de los que le gusta al pastor. Vino es de procedencia. Su estricto significado es mesiánico. Literalmente significa resucitado, resurgir, florecer, levantarse. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino, dice. Por mencionar estos ejemplos de la palabra vino en otros pasajes mesiánicos,
encontramos Malaquías 4:2. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Otro pasaje donde esta misma palabra vino es traducida diferente, pero aparece en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Por Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ahí está la palabra, el amanecer del sol. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis más bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y una referencia a Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que nuestro escritor, mis hermanos, con estas palabras está orientando la mente de sus oyentes mientras cita estos versos, orientándoles hacia algo que ellos muy bien conocían. ¿Qué cosa? Que el Mesías resurgiría como un nuevo amanecer en la historia, que este sería de otra tribu, dando a entender una nueva orden sacerdotal, y que además este sacerdote, al decir procedente de Judá, se reconoce que también sería rey. Y una última prueba que intensifica la separación de este nuevo sacerdote con el antiguo, la encontramos cuando dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Estas palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que donde Dios habló, Moisés habló. Donde Dios cayó, Moisés cayó. Moisés mismo, como el gran legislador que les trajo a los judíos la ley, cayó al respecto de esta nueva orden sacerdotal, la cual era eficiente. Moisés, representador de la ley, no pudo meter al pueblo al reposo. Con esto nos estaba dando a entender que la orden que él representaba era débil, era incapaz, no podía proveer las condiciones, no podría proveer de los recursos necesarios para que alguno entrara verdaderamente al reposo. Por eso él como legislador, como representante de la ley, se quedó atrás. ¿Por qué? Porque todo este bien del que ahora nosotros como cristianos nos gozamos, porque todo este bien del que ahora predicamos estaba reservado para encontrarlo exclusivamente en aquel que procede de otra tribu, de una tribu real, de una tribu procedente de David, nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías dijo: mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Con todo esto, mis hermanos, nuestro escritor nos está diciendo: hay un nuevo amanecer para el pecador. Hay un nuevo día lleno de luz que disipa las tinieblas del alma. Una nueva estrella que resplandece en medio de las tinieblas. Un nuevo florecer a los corazones marchitados por el pecado. Hay una nueva esperanza. Un nuevo comienzo para todo aquel que quiera venir. En nos está diciendo: pongan su confianza. Este es el que es digno de ser escuchado. Le pregunto: ¿ha amanecido la aurora del Evangelio en tu corazón? Le pregunto: ¿Cristo ha sido levantado en sus corazones?
¿Tienes la certeza de que tus pecados han sido perdonados y han sido echados fuera, así como el amanecer del sol disipa la oscuridad? O por otra parte, sabes que gran luz simplemente resplandece, pero permaneces aún ciego como para contemplarla. Si no puedes ver, si no tienes esta seguridad, aférrate entonces a lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aférrense. Todo aquel que no tenga esta seguridad en Cristo, todo aquel que no se sabe perdonado, dice: aférrate con tus ojos a esta antorcha, hasta que ésta haga renacer la aurora de la mañana, el lucero que es Cristo, brote en nuestros corazones. Sigan adelante, mis hermanos, perseveren en la palabra, escuchen la palabra, de ahí viene el nacer de la fe. Mientras pide al Señor: cámbiame, renuévame, hazme nuevo, Señor, por tu abundante misericordia, perdona mis pecados. Sigue adelante confiando. No ves resultados, Pedro te dice: continúa mirando a esa antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigamos adelante, mis hermanos. Podemos ahora acercarnos al Padre, a Dios. Podemos hacerlo por medio de Cristo. Esto no es un problema para Dios ahora. Ahora es posible. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a despedirnos cantando.